Momento de echar un vistazo a lo que sucede en Perú. Carmen Alvarado tiene la noticia. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer reconectarme contigo a esta hora de la tarde, también con todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos que analizar un tema que preocupa desde el territorio nacional y por eso me encuentro con una voz autorizada, el doctor José Ugaz, a quien me complace invitarlo para que pueda comentar sobre este tema, el crimen organizado, porque el Congreso ha aprobado esta ley. ¿Qué implica esto también en el cambio de la definición y cómo afectaría a investigaciones tan importantes que se vienen abordando desde el Ministerio Público? Doctor Ugaz, ex procurador anticorrupción y también abogado penalista, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué implicancias tiene esto? Vamos a empezar primero en cuanto a la definición de crimen organizado. ¿Cómo afectaría? A ver, el crimen organizado, que es una realidad presente en el mundo, pero particularmente con mucha incidencia en América Latina en estos tiempos, ya viene definido por convenciones internacionales. La Convención de Palermo y otros instrumentos han ido desarrollando el concepto de crimen organizado, básicamente para decir que se trata de organizaciones compuestas por más de 3 personas en las que hay una división de trabajo y una jerarquía que hace que tengan una vocación de permanencia en la comisión de hechos ilegales. De esa manera, la ley peruana recogió en su momento un estatuto legal para el tratamiento del crimen organizado que implica un sistema más riguroso que para crímenes comunes, porque se supone que la capacidad de afectación que genera el crimen organizado es mayor. Sin embargo, y así ha venido funcionando en los últimos años. Sin embargo, ahora, con este Congreso, que es un Congreso muy cuestionado, con un 6%, 5% de aceptación en la población, y con congresistas claramente vinculados a diversas economías ilegales, un congresista ha presentado una propuesta para modificar la ley y lamentablemente esto ha pasado los tamices del Congreso y finalmente el gobierno no solamente no se ha opuesto, sino que ha decidido promulgar esa norma. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental en el término de definición del crimen organizado tiene que ver con 2 elementos fundamentales. Primero, han establecido que tiene que tener una pena mínima que sea mayor a los 6 años. Por lo tanto, con ese solo cambio, de las 91 actividades ilegales consideradas pasibles de ser procesadas como crimen organizado en el Perú, se están retirando a 59, más de la mitad. Y entre ellas están saliendo prácticamente todos los casos importantes de delitos de corrupción. Eso ya de por sí es un cambio nefasto para una situación como la del Perú, en la que la minería ilegal, la tala ilegal, las extorsiones, el contrabando, pero sobre todo aquellos delitos vinculados a la gran corrupción tienen una vigencia cotidiana. Y el segundo cambio es que ahora en la definición han introducido el concepto de que para que sea crimen organizado, el grupo que desarrolla esa actividad tiene que tener un control de un segmento del mercado. Y eso es una definición absolutamente gaseosa, difícil de comprobar y por lo tanto lo que está buscando básicamente es generar un espacio de impunidad para que puedan alegar que no son actividades de crimen organizado. Doctor Ugaz, me pongo a pensar lo último que usted ha analizado y cómo se materializa eso. Es decir, ese término gaseoso, cómo realmente se va a materializar y se va a corroborar y se va a comprobar. Eso por un lado. Y también la otra polémica, Andy, no sé si recordarás tú, que comentábamos juntos sobre la necesidad y la obligatoriedad de tener abogado en medio de un allanamiento, es decir, vamos a tener que avisar a los investigados de que se va a allanar sus casas, sus viviendas, sus oficinas, en materia, por ejemplo, de corrupción, y decirle prácticamente, puedes guardar todas tus pruebas. Eso es básicamente el mensaje que se le está dando a la corrupción, a estas medidas tan importantes. Bueno, en cuanto a lo primero, es lo que decía, efectivamente al introducir esto de que una organización criminal tiene que tener el control de la cadena productiva de la actividad que está desarrollando, lo convierte en algo muy difícil de comprobar. ¿Qué cosa es control de una cadena productiva? ¿Quién lo va a definir? ¿Cómo se mide? Todos estos son elementos que lo único que hacen es echarle un salvavidas a los integrantes de la criminalidad organizada para que digan yo no controlo la cadena productiva de este tipo de actividad. Entonces han introducido un elemento muy difícil de definir por un lado y de verificar por otro. Y en cuanto al tema
tema de los allanamientos, efectivamente se supone que un allanamiento es una medida cautelar, inopinada, y que tiene un efecto sorpresa precisamente para que el delincuente no pueda ocultar pruebas o huir. Por ejemplo, el caso de la presidenta del Perú. Cuando se allana su casa, en un allanamiento sorpresa, se toca la puerta, había personas adentro, se negaron a abrir esa puerta y la puerta fue violentada. Y cuando se ingresa a la casa se encuentran las cajas donde habían estado los relojes Rolex que eran materia de investigación. Si se hubiera avisado con tiempo a la señora Boluarte de que iba a haber un allanamiento, evidentemente hubiera desaparecido esas cajas y nunca se hubiera llegado a la joyería donde se adquirieron esos relojes. Entonces, un allanamiento no puede ser advertido. Por supuesto que el allanamiento tiene que llevarse a cabo con todas las garantías legales del debido proceso. Para eso interviene un fiscal, para eso interviene la policía, y también hay una orden judicial que autoriza esa diligencia. Exacto, entonces, si ya se tiene esas garantías de una orden judicial estudiada, bien argumentada, decidida, porque no solamente es un trabajo del Ministerio Público con la policía, no, sino también hay un respaldo por parte del Poder Judicial. En ese sentido, ¿usted cómo proyecta todos los casos de investigación que se nos viene? Porque incluso el coordinador especial contra el crimen organizado, el doctor Chávez Cotrina, ha anunciado que más de 600 investigaciones prácticamente quedarían truncadas, entre ellos también los casos de corrupción. Bueno, lo primero que hay que agregar es que cuando se produce el allanamiento, el allanado puede decir: yo me opongo a que se realice nada hasta que no llegue mi abogado. O sea, sí tiene derecho a ser asistido por un abogado y el abogado puede estar controlando también desde el lado de la defensa que las cosas se hagan correctamente. Lo que claramente va a ocurrir si es que se aplica esta ley que se acaba de aprobar, es que va a alertarse a las personas que van a ser pasibles de allanamientos para que puedan movilizar las pruebas o modificar el escenario del crimen y generar impunidad. Por eso el coordinador de crimen organizado del Ministerio Público ha expresado muy fuertemente su protesta. Sin embargo, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo han tenido en cuenta la opinión de la Fiscalía y del Poder Judicial al momento de llevar adelante estas modificaciones. Bueno, realmente es muy compleja la situación, Andy, como te puedes dar cuenta. Nosotros vamos a ir haciendo seguimiento a este tema, porque sin lugar a dudas va a tener afectación a muchas investigaciones que en estos momentos se están dando. Andy, contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado, a ti, a la voz autorizada. Tengan ambos una excelente jornada.